Muy buenos días, estimados oyentes. El día de hoy seguiremos con nuestra meditación en los versos del 6 al 10 del capítulo 18 del libro de Proverbios. Ayer meditamos en el corazón del necio y hoy veremos el actuar del necio. ¿Cómo es que actúa un necio? En Proverbios 18, verso 6 nos dice el texto: los labios del necio traen contienda y su boca a los azotes llama. En este verso podemos notar que un necio en su actuar es contencioso, es decir, que le gusta contradecir, y haciendo ello demuestran los conflictos que tiene en el corazón. En este verso también notamos que el necio es provocador, dice el texto, y su boca los azotes llama. Una persona que provoca con sus palabras lo hace premeditadamente con la intención de dañar a la persona verbalmente para irritarlo. ¿Se imagina usted el encuentro de dos necios con estas actitudes? Estaríamos seguros que este encuentro terminaría en una pelea a puño limpio, pero con el corazón enardecido. Notamos ahora en el verso 7 que dice el texto: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. En el verso anterior vimos cómo exteriorizan lo que por dentro son, es decir, su propia condición, pero ahora veremos que sus propias palabras son de quebranto para sí mismo, y aún sus palabras son lazos que atan su propia alma. Es decir, que el daño que ocasiona el actuar del necio va en dos direcciones. La primera afecta a las personas que le rodean por las palabras que dice sin medir las consecuencias. Y segundo, se dañan a sí mismo porque nada le sale bien. Cuanto más habla el necio, más contiendas genera. Cuanto más contiendas tiene, más azotes recibe. Cuanto más azote recibe, más aflicciones tiene su alma. Qué duro es tener esta vida de necio. Ahora bien, veamos lo que dice en el verso 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. En este verso también hay tres aristas que debemos ver. La primera es que el chisme está en el corazón de las personas necias. Lo segundo es que hay personas que le prestan atención. Y tercero, daña la imagen de la persona de quien se chismosea. El chisme denigra al chismoso, al que presta atención y a la persona de quien se chismosea. Hoy en día vemos aún programas de televisión que hacen dinero con el chisme, con los famosos ampay, que denigra a la persona ampayada. El chisme recoge lo peor de una persona y la riega en el corazón de sus consumidores. Esto contamina el corazón de las personas que le prestan oído y penetra hasta sus entrañas, es decir, que se almacena en su corazón y afecta su vida. El chisme es suave bocado, pero muy dañino. En el verso 9 leemos que dice: también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Otra de las acciones del necio es también ser negligente y disipador, es decir, ser una persona irresponsable y malgastador. Un negligente no tiene cuidado de las responsabilidades que se le asigna en el trabajo, o al ser hermano del disipador malgasta todo lo que tiene. Esto es también ser necio, ya que en Colosenses capítulo 3, versos 23 al 24 el texto nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces la diferencia entre un necio y un sabio
es que el sabio actúa conforme a la palabra de Dios, porque todo lo que hace, lo hace como para el Señor. Y cuando eso sucede, Dios añade recompensas a su vida y prospera todo lo que hace, y eso es el caminar del justo. En el verso 10 dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Ahora nos tendríamos que preguntar, ¿quién es el justo? En Romanos capítulo 5, verso 1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí notamos que los justos son las personas que depositaron su confianza en Jesucristo. Al hacerlo, son declarados justos delante de Dios por la obra sacrificial de Jesucristo. Es decir, que Cristo al morir en la cruz lo hizo para pagar nuestros pecados y otorgarnos una nueva naturaleza de justicia, por cuanto Jesucristo es el único justo y santo, que nos transfiere de su propia naturaleza para presentarnos delante de su Padre sin mancha ni arrugas, es decir, justificados y limpios de corazón. Por eso el justo por la fe vivirá, es decir, en una confianza constante en Jesucristo por su salvación. Por eso cuando dice en el verso 10, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Toma como referencia a una torre que daba protección, seguridad y provisión en una fortaleza. En una torre se refugiaban los soldados para protegerse. Estar en una torre era estar seguros y muchas veces era lugar de provisión. Esta comparación nos habla de cuando nos acercamos a Dios. Él es nuestra fortaleza. En Dios encontramos protección, seguridad y provisión por cuanto somos justificados por Cristo. Y somos levantados para no perecer como perecen los impíos. Ahora bien, resumamos nuestra meditación de este día del actuar del necio. La actitud del necio es contenciosa y muchas veces provocador. Hace daño y se daña a sí mismo con sus palabras, porque lo que abunda en el corazón habla la boca. La actitud del necio es estar envuelto en chismes, dañando en 3 dimensiones. La actitud del necio es negligente y disipador, porque evade de su responsabilidad y da mal uso de lo que tiene. Y finalmente, el justo siempre tendrá un refugio donde protegerse, sentirse seguro y encontrar provisión, y eso solo es posible en la presencia del Señor cuando acudimos a Él en oración para alabarle y adorarle por lo que Él es, un Dios todopoderoso y todo suficiente. Estimado oyente, note usted que en el libro de Proverbios hay una comparación muy marcada entre los sabios y los necios, entre los prudentes y los insensatos, entre los impíos y los justos. Esto nos da a conocer que nadie puede ser sabio, prudente o justo si no ha experimentado el temor de Jehová, que es el principio de toda sabiduría. Por eso cuando se habla del necio en Proverbios, se está hablando de la condición del hombre que aún no ha rendido su vida a su Creador. En cambio, cuando habla del sabio, prudente y justo, está hablando de las personas que hemos depositado toda nuestra confianza en la persona de Jesucristo. Entonces, conocer los actos del necio es darnos cuenta de nuestra propia condición. Es verdad que aún en los justos hay deseos carnales con lo cual luchamos a diario. Sin embargo, podemos vencerlos con la ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros por cuanto hemos sido justificados por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si aún no has experimentado esta justificación en tu vida, puedes hacerlo
depositando toda tu confianza en Jesucristo y confesando que Él es tu Salvador por haber pagado el precio de tu pecado en la cruz y conociéndole diariamente a través de su palabra, que es la Biblia. Así serás librado de la necedad de la vida y serás considerado sabio, prudente y justo delante de Dios. Permíteme ahora, por favor, orar. Amado Dios y Señor, te doy gracias por las enseñanzas que emanan de tu corazón para abrir nuestra mente y corazón y hacernos hombres y mujeres sabios, porque toda sabiduría procede de ti, y solo tú, oh Señor, puedes justificar al hombre pecador y librarlos de todas sus culpas y perdonar todos sus pecados. Gracias, amado Dios, por mostrarnos en la vida de los necios el camino equivocado en la cual no debemos caminar. Los que somos justificados en tu gracia y misericordia, te agradecemos y te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Muy buenos días. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con tus amigos y tus familiares y así poder aprender juntos más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.